Mi esposa decía que trabajaba horas extras para ayudar en casa, pero descubrí que todas esas noches las pasaba apostando el dinero del alquiler en un casino online. No sé si siento rabia, pena o traición. Había algo en su forma de cerrar la puerta al salir que empezó a incomodarme. No era el sonido en sí, sino la prisa. Como si estuviera escapando. Ella decía que estaba trabajando horas extras porque la empresa estaba en un proyecto nuevo, algo urgente que necesitaba personal hasta tarde. Yo quería creer. Quería sentir orgullo, no desconfianza. Y, en ese momento, admitir que algo no encajaba habría significado reconocer que nuestro matrimonio estaba desequilibrándose en silencio. Yo también trabajaba mucho. Mi jornada no era corta y cada vez que llegaba a casa esperaba verla ya dormida, agotada, pero segura. Sin embargo, cuando yo abría la puerta, encontraba apenas señales vagas de su presencia. La luz tenue del pasillo, su abrigo tirado en el sofá, olor a café recalentado. Entraba al dormitorio y ella estaba de espaldas, inmóvil, respirando demasiado rápido para alguien dormido. Intenté convencerme de que el cansancio la estaba consumiendo. Que la presión la hacía estar tensa incluso durmiendo. Me decía eso frente al espejo todas las mañanas mientras me ajustaba la corbata. Me prometía confiar. Porque amar, para mí, siempre significó creer. Pero las pequeñas incoherencias no tardaron en aparecer. Un día pasó por la oficina un amigo que conoce a alguien que trabaja en la misma empresa que ella. Comentó, como quien no le da importancia, que esa compañía llevaba años sin pagar horas extras. Que si alguien se quedaba tarde, era por decisión propia. Recuerdo cómo mi estómago se contrajo. No dije nada. Solo asentí, hice una broma, desvié la conversación. Pero algo se quebró. Un hilo, una fibra, algo mínimo, y suficiente. Esa noche la observé con otra mirada. La vi llegar con el cabello desordenado, pero no por el viento. Sus ojos estaban demasiado brillantes, como si hubieran estado horas mirando una pantalla. Sus manos temblaban ligeramente. Me dijo que estaba cansada y se encerró en el baño más tiempo de lo normal. Yo me senté en el borde de la cama y sentí un calor incómodo en el pecho. Era tristeza mezclada con sospecha. Quise hablar. Quise preguntarle. Pero cada vez que imaginaba sus ojos encontrando los míos, veía la posibilidad de que me mintiera. Y preferí callar, como si callar detuviera el derrumbe. Durante días intenté ignorar la creciente distancia entre nosotros. Seguíamos viviendo juntos, durmiendo en la misma cama, compartiendo comidas rápidas y silencios largos. Pero ya no estábamos en la misma historia. Ella estaba en otro lugar. Y yo no sabía cuál. La fractura quedó expuesta una noche en la que ella llegó aún más tarde de lo habitual. Yo estaba en el sofá, fingiendo ver televisión, con el corazón golpeando como si anticipara una verdad. Ella entró y me dijo que estaba agotada porque habían tenido que rehacer un informe desde cero. Lo dijo sin mirarme. Sin emoción. Como si leyera una frase preparada. Yo le pregunté por qué no me avisó o por qué no me llamó. Ella se tensó. Su espalda se endureció. Me respondió con frialdad que no necesitaba reportarse conmigo. Que no era una niña. Que estaba haciendo lo mejor para nosotros y que yo debería confiar. Y allí, en ese punto exacto, comprendí lo extraño, yo era quien se esforzaba por estar presente, por entender, por acompañar. Pero ella parecía luchar contra mí, como si yo fuera el obstáculo. Aún así, cedí. No porque creyera, sino porque tenía miedo de enfrentar lo que sospechaba. Fue un detalle trivial lo que reveló la grieta completa, su celular vibró mientras ella estaba bañándose. La pantalla se encendió y la notificación apareció clara, luminosa, cruelmente inocente. Depósito realizado, Casino Online 24. Sentí como todo mi cuerpo se endurecía. Mis manos se congelaron. No era una conversación, no era una suposición, no era una sospecha. Era un hecho. Un depósito. Un casino. Un juego. La puerta del baño seguía cerrada, el agua corría, ella cantaba suavemente una canción que antes me parecía bonita. Esa imagen, ella cantando, yo sosteniendo su teléfono con una verdad hirviendo ante mis ojos, se clavó dentro de mí como una fotografía que nunca podré borrar.
No me moví. No respiré. No pensé. Solo existí en ese instante perfecto y devastador donde la verdad cae sin piedad. No eran horas extras. No era cansancio. No era sacrificio por nuestro futuro. Era una noche tras otra apostando dinero que no teníamos. Dinero del alquiler. Dinero de nuestra vida. Cuando ella salió del baño, con una toalla alrededor del cuerpo y la piel húmeda, yo aún tenía el celular en la mano. No dije nada. Solo la miré. Y en la forma en que sus ojos se abrieron, en la rapidez con la que buscó una excusa, en la rigidez de su mandíbula, supe que esa no era la primera vez. Supe que había mucho más debajo de esa notificación. Supe que estaba parado al borde de una historia que no estaba preparado para vivir. Mi corazón no se rompió en ese instante. No todavía. Primero quiso comprender. Y lo que comprendí fue peor de lo que imaginaba. Porque el problema no era el casino. Era lo que ella había decidido ocultar para seguir apostando. Y lo que perderíamos por ello. No dormí esa noche. Ella se acostó como si nada hubiera ocurrido, pero yo me quedé sentado en la sala, con la luz apagada, viendo el reflejo de la luna en la ventana. El silencio pesaba tanto que sentía que podía partirse en pedazos. Tenía el celular en mi mano todavía. Lo había bloqueado para que no notara lo que vi. No era que quisiera ocultarlo, simplemente no tenía fuerzas para enfrentarla. No quería discutir desde la rabia. Quería entender. Quería saber cuánto tiempo llevaba mintiéndome. Quería saber si aún había algo que salvar. Entré al historial del banco. Al principio pensé que encontraría 3 o 4 movimientos aislados. Quizás gastos impulsivos, algo recuperable. Pero no. Había docenas. Saques pequeños, repetidos, distribuidos de forma casi inteligente para pasar desapercibidos. Compras anotadas como supermercado, farmacia, gasolina, pero los valores eran siempre redondos, repetitivos, sospechosos. Pequeñas mordidas diarias a nuestro dinero. Como un animal escondido en la casa, comiendo en silencio hasta que un día ya no quedara nada. Y fue ahí cuando el dolor empezó a convertirse en enojo. No por el dinero en sí, sino porque ella pudo haberme dicho algo antes. Pudo haberme mirado a los ojos. Pudo haber confiado en mí. Pero eligió mentir. Eligió mantenerme afuera, como si yo fuera un obstáculo, no su compañero. A la mañana siguiente, le preparé café. No dormí, pero fingí calma. Cuando se sentó a la mesa, la observé. Tenía ojeras profundas, la piel pálida, pero los dedos inquietos. No era cansancio de trabajo. Era abstinencia. Era ansiedad por jugar de nuevo. Era una necesidad que empezaba a consumirla. Le pregunté directamente. Sin rodeos. Sin gritar. Solo con la quietud peligrosa de quien está sostenido por un hilo. Ella negó. Negó sin parpadear. Negó como quien ya lo ha hecho muchas veces. Dijo que era solo un juego para desestresarse. Que todos jugaban. Que exageraba. Que yo siempre buscaba problemas donde no había. Que la estaba controlando. Que parecía su enemigo. Cada palabra era una puñalada que no dolía por lo que decía, sino porque yo reconocía algo familiar en su voz. No estaba hablando conmigo, estaba defendiendo el vicio. Era como si yo no existiera. Como si nuestra vida no existiera. Como si solo hubiera una cosa en su mente, apostar otra vez. Respiré hondo. Le dije lo del dinero del alquiler. Y fue ahí cuando su máscara se rompió. Su rostro cambió de inmediato. Ya no era la defensa tranquila. Era miedo. Miedo real. No por nosotros. No por nuestra casa. Sino por el hecho de que no tendría dinero para seguir apostando. Me dijo que era temporal. Que lo iba a recuperar. Que solo necesitaba un golpe de suerte. Que el próximo juego sería el ganador. Todo en mí se contrajo. No entendía cómo alguien podía pensar así. Cómo podía ser capaz de arriesgar nuestro hogar por una ilusión. Pero era justamente eso, no era pensamiento. Era adicción. Ella lloró. Dijo que se sentía sola.
Dijo que se sentía presionada. Dijo que no quería decepcionarme. Dijo que iba a parar. La abracé. No porque la creyera, sino porque yo aún la amaba. Recuperamos el dinero del alquiler usando parte de mis ahorros. Yo pensé que ella vería eso como un salvavidas, como una oportunidad para reconstruir. Pero ella lo interpretó como otra cosa, una señal de que podía seguir apostando, porque siempre habría una manera de reparar después. La noche siguiente, ella dijo que iba a trabajar. Yo intenté actuar normal. Le di un beso en la mejilla. La vi salir. Y esperé. Me quedé en la sala, con las luces apagadas, mirando el reloj. 10 minutos. 20. 30. 1 hora. No hubo llamada. No hubo mensaje. No hubo nada. Me puse los zapatos. Agarré el abrigo. Y salí. No sabía exactamente a dónde ir. Solo seguí el instinto. Caminé hasta el estacionamiento y allí estaba su auto, exactamente donde lo había dejado. No se había movido ni un milímetro. Me acerqué lentamente, respirando como si estuviera a punto de entrar a una guerra. Miré por la ventana. Ella estaba adentro. En el asiento del conductor. Con el asiento reclinado. El celular en la mano. Los ojos rojos, fijos, obsesionados. La pantalla mostraba un casino en vivo, una ruleta girando, una mujer sonriendo detrás de una mesa verde. Mi esposa murmuraba algo, como una plegaria. Sus dedos temblaban. Parecía no ver nada más. Podía haber tocado la ventana. Podía haber abierto la puerta. Podía haber gritado. Podía haber llorado. Pero me quedé ahí, mirando. Y entendí. No estaba jugando para relajarse. No estaba tratando de ayudarnos. No estaba pasando por un momento difícil. Ella estaba perdida. Ese era su mundo ahora. Ese teléfono. Esa ruleta. Ese riesgo constante. No yo. No nuestra casa. No nuestro futuro. Di un paso atrás. Sentí algo romperse dentro de mí. Pero no fue mi amor. Fue la ilusión de que yo podía salvarla. Regresé caminando, sin sentir mis piernas, con un vacío en el pecho que parecía infinito. Cuando llegué a casa, el teléfono sonó. Era el propietario del apartamento. Su voz era firme, casi cansada. Llevábamos 2 meses de alquiler atrasado. Ella no solo había usado una parte. Lo había tomado todo. Y en ese momento, la tristeza se convirtió en algo mucho más oscuro. No era solo que ella estaba consumida por el vicio. Era que yo ya no sabía quién era la mujer con la que dormía cada noche. El propietario había sido claro. Nos daba una semana. Una semana para pagar todo o empezar el proceso de desalojo. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono muerto, sintiendo como la realidad se cerraba alrededor de mí como una pared que avanzaba sin prisa pero con fuerza. No sabía si llorar, gritar o simplemente dejar que el silencio me tragara. Ella llegó 2 horas después. Venía con el cabello revuelto y la piel sudada, pero no de trabajo. Venía con la cara de quien no ha dormido, de quien ha estado demasiado tiempo frente a una pantalla que exige más y más. Yo me quedé parado en la sala, sin moverme, esperando a que se diera cuenta de mi presencia. Cuando al fin me vio, se tensó. No dije nada al principio. Solo la miré. Había tanto que quería preguntar, pero sabía que si lo hacía ella encontraría una excusa, una historia, una mentira. Y yo estaba cansado de mentiras. Le conté lo del propietario. Le dije que lo sabía todo. Le dije que había visto el historial. Le dije que la había visto en el auto, apostando. Ella no lloró esta vez. No se quebró. No se disculpó. Algo en ella se endureció. Como si yo fuera el enemigo. Como si yo estuviera arruinando su refugio. Dijo que eso no era asunto mío. Dijo que estaba exagerando. Dijo que solo necesitaba tiempo. Que yo no entendía lo difícil que era vivir sin escapatorias. La escuché,
Pero no había espacio para sus palabras en mi cabeza. Todo lo que decía sonaba como ecos repetidos de algo que había ensayado para sí misma muchas noches. Palabras para justificar lo injustificable. Esa fue la primera vez que sentí miedo. No por el dinero. No por el desalojo. Sino por verla a ella. La mujer que yo amaba no estaba frente a mí. Era otra. Una versión rota. Una versión consumida. Una versión vacía que solo respiraba si estaba apostando. Le dije que necesitábamos ayuda. Que podíamos buscar terapia, grupos, lo que fuera. Que yo no iba a abandonarla, pero que ya no podía sostener todo solo. Ella se rió. Se rió como si le estuviera contando un chiste absurdo. Me dijo que no era una adicta. Que yo era dramático. Que ella tenía control. No lo tenía. La prueba llegó rápido. Necesitábamos pagar el alquiler. Yo ya no tenía ahorros. Así que fui a casa de mi madre para pedir ayuda. Me sentía humillado, derrotado, roto. Pero mi madre me miró con esos ojos que ven más de lo que uno dice y me abrazó. Dijo que estaría conmigo, que me ayudaría a volver a levantarme. Que para eso está la familia. Pero cuando mencioné el alquiler, ella se quedó en silencio. Luego fue hasta su escritorio, abrió una carpeta y sacó algo que me dejó sin aire. Papeles. Contratos. Préstamos. A su nombre. Firmados por mi esposa. Mi esposa había pedido dinero usando a mi madre como aval. Varias veces. Sin decirnos nada. Sin permiso. Sin aviso. Mi madre no me culpaba. Pero yo sí. Era traición. No emocional. No simbólica. Traición real. Con consecuencias. Con deuda. Con destrucción. Sentí una rabia tan profunda que me quemó los pulmones. Volví a casa sin avisar. Abrí la puerta de golpe. Ella estaba en la sala con el celular en la mano, y cuando me vio entrar lo escondió instintivamente. Esa reacción fue suficiente para que supiera que aún seguía apostando. Le puse los papeles en la mesa. Su rostro palideció. Intentó hablar. No la dejé. No grité. No rompí nada. No golpeé paredes. Solo dije la verdad. Ella no quería ayuda. Ella no quería salir. Ella había elegido el juego por encima de mí. De nuestra casa. De mi familia. Ella comenzó a llorar. Pero no era llanto de arrepentimiento. Era llanto de desesperación. De alguien que siente que le están quitando el aire. Que le están quitando su droga. Dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo que el juego era lo único que la hacía sentir algo. Que conmigo había aprendido a vivir, pero jugando aprendía a sentir. No supe qué responder. Porque cuando alguien te dice que la emoción que comparte contigo no es suficiente, no hay argumento que pueda reparar eso. Me senté en el sofá y la escuché llorar. Yo no lloré. Algo en mí ya estaba roto. Algo en mí ya estaba muriendo. No era el amor. Era la esperanza. De pronto, entre sollozos, ella confesó algo más. Algo que no esperaba. Algo que me atravesó por completo. No siempre iba a trabajar cuando decía que tenía horas extras. No iba a ningún lado. Se iba al estacionamiento del supermercado de la esquina. Se sentaba en el auto. Y apostaba durante horas. A metros de casa. Mientras yo esperaba. Mientras yo creía. Mientras yo confiaba. Ahí fue cuando sentí el vacío tragarse todo. No era una fase. No era un error. No era mala suerte. Era una decisión. Una y otra vez. Y ahora yo también tenía que elegir. La miré. Y supe que la historia que yo había construido, la vida que había imaginado, el hogar que habíamos intentado sostener, ya no existía. Porque para que exista un hogar, ambas personas tienen que estar dentro. Ella ya se había ido hace mucho tiempo. Había llegado a un punto en el que la casa misma se sentía distinta.
cada pared parecía observarme. Cada objeto tenía el peso de algo que estaba por derrumbarse. No era solo tristeza, era agotamiento. Un cansancio que se instalaba en los huesos, que hacía que cada respiración se sintiera como un recordatorio constante de que algo en mi vida se estaba pudriendo lentamente. Dormíamos en la misma casa, pero no en el mismo mundo. Habíamos comenzado a dormir en camas separadas. No fue una conversación, no fue una decisión conjunta. Fue algo que simplemente ocurrió. Una noche no volví a la habitación. Ella tampoco preguntó por qué. No hubo palabras. Solo distancia. No sé cuántas veces me quedé despierto hasta el amanecer mirando el techo, sintiendo un dolor tan profundo que ya ni siquiera podía llorar. La desilusión se había convertido en una especie de silencio interno. Un silencio donde solo quedaba observar. Mi familia sabía. Yo no tuve que decir mucho. Mi madre, mi hermana, incluso mi hermano que nunca se metía en nada, todos lo vieron en mi rostro. Intentaron convencerme de que la dejara. Me dijeron que tenía que protegerme, que había cosas que el amor no podía sostener. Pero yo todavía creía que podía arreglarlo. Que si esperaba lo suficiente, si daba el paso correcto, si decía las palabras correctas, ella volvería. Era una fe estúpida. Una fe que ya no tenía base en la realidad, solo en el recuerdo de una mujer que ya no existía. En el fondo de mi mente, yo sabía que ella no iba a parar. La señal llegó una tarde. Yo estaba en el trabajo cuando recibí una notificación del banco, un cargo nuevo. Una cantidad pequeña, pero la frecuencia era lo que importaba. Otro intento de retiro. Otro movimiento escondido. Revisé más y descubrí que había transferencias hechas desde mi cuenta a la de ella. Transferencias hechas desde mi tarjeta. Yo nunca se la había dado. Me tembló el pulso. No por el dinero, sino porque eso significaba que ella había entrado en mis cosas. Que había decidido cruzar una línea sin retorno. Esa noche la confronté, pero no con gritos. Ya no tenía energía para gritar. Solo la miré y le dije que lo sabía. Le dije que sabía lo de la tarjeta. Que sabía lo de las transferencias. Que sabía que seguía apostando. Ella no pidió perdón. No explicó. No intentó convencerme. Solo dijo, con una calma inquietante, que lo necesitaba. Que estaba cerca. Que esta vez sí iba a ganar. Que yo solo tenía que confiar. ¿Confiar? La palabra que había sido el centro de nuestro matrimonio, ahora era una ruina. Dije que no. Dije que no había más ayuda. Que no iba a financiar su destrucción. Eso fue todo lo que hizo falta para que algo dentro de ella explotara. Me acusó de arruinar su vida. Me dijo que yo era la razón por la que necesitaba jugar. Me llamó controlador, egoísta, mezquino. Me dijo que nunca la había entendido. Y luego, me dijo algo que dolió más que todo lo anterior. Que sin el juego no tenía nada. Que la vida conmigo era una rutina vacía. Que apostar era lo único que le recordaba que estaba viva. Había amado a una mujer que ya no existía, y la que tenía frente a mí no me veía como compañero, sino como obstáculo. No había nada más que hacer. Al día siguiente, tomé decisiones. Congelé nuestras cuentas conjuntas. Bloqueé tarjetas. Cerré accesos. Hice todo lo que tenía que haber hecho desde la primera señal. Cuando terminé, sentí una calma extraña. No era alivio. Era resignación. Una aceptación silenciosa de que la guerra estaba declarada. Cuando ella se dio cuenta, la casa se llenó de una tensión que cortaba el aire. Se movía de un lado a otro, buscando, revisando, respirando rápido. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. Era como ver a alguien ahogándose en seco. Me pidió dinero. Primero con súplica. Luego con exigencia. Después con furia. Yo seguí en silencio. Cuando entendió que no conseguiría nada de mí, se detuvo. Se quedó quieta. Me miró con una expresión que nunca antes había visto. No era dolor. No era rencor. Era vacío. Un vacío que no contenía ni una chispa de amor.
Sin decir una palabra, tomó su bolso, sus llaves y salió. La puerta se cerró sin ruido. Y yo no la seguí. Horas más tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje. Solo uno. Estoy en un hotel. No puedo estar en esa casa contigo. Me decepcionaste. Me decepcionaste. La mujer que había apostado nuestra casa, nuestras cuentas, mis ahorros, la estabilidad de mi madre, tenía el descaro de escribirme eso. Pero lo que más dolió no fue el contenido. Fue la claridad con la que comprendí que ella no se había ido para pensar, ni para respirar, ni para reflexionar. Se había ido para jugar. Para apostarlo todo otra vez. Para hundirse más. Para desaparecer en esa ruleta que consumía lo que éramos. Y por primera vez desde que esto comenzó. No fui detrás. No llamé. No supliqué. Me quedé en la sala, en silencio, respirando despacio. No porque estuviera bien. Sino porque, finalmente, entendí que yo no podía salvar a alguien que estaba decidido a perderlo todo. Los días después de su mensaje fueron extraños. La casa seguía siendo la misma, pero parecía vacía, hueca, como si le hubieran arrancado algo esencial. No su presencia. No su voz. Sino el propósito. El sentido de por qué cada cosa estaba donde estaba. Miraba nuestros muebles, nuestros platos, las fotos que aún colgaban en la pared, y todo se sentía falso. Como si yo estuviera viviendo en el escenario de una vida que ya había terminado. Ella, mientras tanto, seguía en el hotel. No porque necesitara espacio. No porque quisiera pensar. Sino porque ahí tenía wifi y silencio. Dos cosas que hacían más fácil apostar sin interrupciones. Yo sabía que estaba jugando porque recibía notificaciones extrañas, correos automáticos, avisos de intentos de transacción bloqueados, movimientos rechazados. Ella estaba desesperada. Había perdido el control completamente. Un día, revisé mi correo y encontré algo que no esperaba, una serie de mensajes del casino mismo. Eran notificaciones automáticas de actividad, probablemente enviadas porque la cuenta estaba asociada a nuestro correo de uso compartido. No los había visto antes porque estaban en la bandeja de spam. Los abrí uno por uno. Fechas. Horas. Cifras. Jugadas de 11 horas seguidas. Apuestas de madrugada. Movimientos de dinero a cuentas desconocidas. Pérdidas consecutivas que habrían hecho a cualquier persona detenerse. Pero ella no. Ella seguía. Era como ver un registro de alguien consumiéndose en cámara lenta. Me sentí enfermo. Físicamente enfermo. Vomité en el baño. No por el dinero, no por la traición, sino por lo que significaba. Ella no estaba peleando contra la adicción, estaba entregándose a ella. Como si el mundo real ya no le importara. Como si su vida fuera esa pantalla. Respiré hondo. Me miré en el espejo. Vi ojeras, barba crecida, el desgaste de meses. Yo también estaba cayendo. Yo también me estaba rompiendo. No podía seguir así. No podía dejar que mi vida se hundiera junto con ella. Fui a verla. No para discutir. No para pedir explicaciones. No para recuperar nada. Sino para mirarla una última vez antes de aceptar que la había perdido. El hotel era barato, de esos de paredes grises y pasillos demasiado largos. La recepcionista me miró sin sorpresa cuando dije su nombre. Como si no fuera el primer esposo que buscaba a alguien que se está destruyendo ahí dentro. Subí al cuarto. Toqué la puerta. Ella abrió. No era ella. Era una sombra. Ojeras negras, piel apagada, labios secos, ojos vidriosos. Tenía el celular en la mano todavía, como si no pudiera soltarlo sin dejar de respirar. No me dijo hola. No me abrazó. No preguntó por la casa. Solo me dijo, ¿trajiste dinero? Eso fue todo. Ese fue el momento en el que supe que mi amor no podía hacer nada más. Me quedé mirándola, sin odio, sin rabia, sin lágrimas. Solo tristeza. Le dije que no. Que no había dinero. Que no iba a darle más.
Que estábamos al borde del desalojo. Que había destruido mis ahorros. Que había endeudado a mi madre. Que estaba perdiéndolo todo. Ella no reaccionó. No se sorprendió. No se disculpó. Solo repitió, necesito dinero. Esta vez voy a ganar. Esta vez sí. Ya no había persona ahí. Solo había adicción. Me marché. Pero al hacerlo, sentí algo que no esperaba, alivio. Porque por primera vez, acepté que ya no era mi responsabilidad salvarla. Los días siguientes fueron decisivos. Fui recopilando documentos, transferencias, historiales. Hablé con un abogado. Preparé todo. No con prisa, no con dramatismo. Con calma. Como quien cierra una herida que sangró demasiado. Pero antes de dar el último paso, algo más ocurrió. Descubrí que había empeñado cosas de la casa. Cosas que yo ni siquiera imaginaba que ella tocaría. Las alianzas. Un collar que le regalé en nuestro aniversario. Y mi reloj. Ese reloj había sido de mi padre. Me lo había dado antes de morir. Era lo único material que me quedaba de él. No valía solo dinero. Valía historia. Valía memoria. Valía familia. Saber que ella lo había entregado a cambio de fichas digitales, de una posibilidad falsa, de una fantasía, fue la puñalada final. Ya no quedaba nada que unir entre nosotros. No hubo escena. No hubo gritos. No hubo una gran despedida. Solo silencio. Y una decisión. Yo iba a salir de esto vivo. Y ella tendría que enfrentar las consecuencias de sus elecciones. La última noche antes de marcharme, me quedé en la sala, mirando la puerta cerrada. Esa puerta había sido testigo de entradas amorosas, de regresos cansados, de risas, de besos. Ahora era apenas madera. Supe que al cruzarla por última vez como su esposo, algo en mí moriría, pero también algo nacería. La dignidad que había enterrado para sostener un amor que ya no existía. Respiré hondo. Y preparé el encuentro final. La mañana en que la cité en la cafetería, el cielo estaba gris. No llovía, pero el aire parecía pesado, como si el clima supiera que ese día algo estaba por terminar. No elegí el lugar por casualidad. Era la misma cafetería donde, años antes, habíamos planeado nuestra boda, nuestros viajes, nuestra vida. Había sido un espacio de sueños. Ahora sería el escenario del cierre. Llegó tarde. Siempre llegaba tarde. Antes, su tardanza me parecía tierna. Ahora, era simplemente otra prueba de que lo que yo sentía ya no tenía sentido. Cuando se sentó frente a mí, traía el celular en la mano, sosteniéndolo como si fuera una extensión de su cuerpo. No se desprendía de él ni para respirar. La miré. No con amor. No con furia. Con claridad. Ella parecía cansada, desgastada, pero aún tenía esa pequeña chispa en los ojos, la chispa de alguien que todavía cree que la próxima apuesta lo arreglará todo. Como si la vida estuviera a solo un giro más. Como si la ruleta tuviera memoria. Como si el juego le debiera algo. No hablé de inmediato. Necesitaba sentir la gravedad del momento. Necesitaba que cada palabra fuera definitiva, precisa, sin posibilidad de retroceso. Le dije que ya no podía continuar. Que la amaba, pero que ese amor había sido arrastrado por algo mucho más grande que nosotros. Que estaba solicitando la separación legal. Que las cuentas estaban congeladas. Que no volvería a darle un centavo. Que ella tendría que enfrentar su adicción sola. No lloré. Ni temblé. Ni dudé. Ella sí. Primero se rió. No una risa alegre. Una risa rota, incrédula, afilada. Después me dijo que yo no entendía. Que esta vez iba a ganar. Que ya estaba cerca. Que solo necesitaba tiempo. Que yo estaba abandonándola justo cuando más me necesitaba. Y en ese momento, pude ver el mecanismo completo de la adicción. La esperanza falsa. La negación profunda. El autoengaño repetido. La fe absurda en algo que ya la había destruido.
Le expliqué que yo no la estaba abandonando ahora. Yo la había estado sosteniendo durante meses. A veces con amor, otras con miedo, muchas con dolor. Pero ahora, seguir sosteniéndola significaba hundirme yo también. Ella se quedó en silencio. No dijo nada durante varios segundos. Y luego, finalmente, dijo algo que me atravesó. Pensé que tú ibas a querer salvarme. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, me enojé. Porque yo la había estado intentando salvar todo ese tiempo. Yo había dado todo. Mi dinero. Mi paz. Mi salud. Mis noches sin dormir. Mi corazón entero. Pero amar no es morir por alguien. Amar no es desaparecer para sostener a otro. Amar no es quedar en ruinas para que el otro no toque el fondo. Comprendí que ella nunca quiso ser salvada. Quería ser acompañada en su caída. Y yo no iba a caer. Antes de irnos, le dije una última cosa. Si alguna vez decides recuperarte, no lo hagas por mí. Hazlo por ti. Porque si lo haces solo para demostrar algo, vas a perder otra vez. Ella no respondió. Se levantó. Guardó el celular en el bolsillo. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. No hubo abrazo final. Ni beso de despedida. Ni palabras suaves. Lo nuestro terminó tal como se había roto. Sin ruido. El proceso legal fue rápido. Ella no peleó por nada. No por la casa. No por los objetos. Ni siquiera pidió derechos sobre nada. Estaba demasiado ocupada en otra realidad. Una en la que aún creía que podía recuperar lo perdido. Me mudé a un pequeño apartamento. Muy pequeño. Casi vacío. Pero silencioso. Y ese silencio no me asustó. Me curó. Dormí mi primera noche allí solo en un colchón en el suelo. Sin muebles. Sin fotos. Sin recuerdos. Y dormí bien. Me desperté sin sobresaltos. Sin miedo a las notificaciones. Sin terror de revisar mi cuenta bancaria. Sin sentir que estaba caminando sobre un piso que se derrumbaba. Respiré. Por primera vez en mucho tiempo, respiré. Los días siguientes fueron lentos. El duelo no fue dramático. Fue silencioso, constante, como una gota cayendo sobre una piedra. Extrañé cosas. No a ella como tal. Sino la vida que habíamos imaginado. Los planes. La versión de ella que existía antes de la adicción. La versión de mí que todavía creía que podía salvarlo todo con amor. Pero el dolor también fue una puerta. Una que se abre cuando uno entiende que sobrevivió. Un mes después, recibí un mensaje suyo. Solo uno. No gané. No respondí. No porque no me importara. Sino porque mi respuesta no iba a cambiar nada. Yo ya había dejado de ser parte de esa historia. El reloj de mi padre lo recuperé. Fui a la tienda de empeño. Lo reconocí al instante. Lo sostuve en la mano. Sentí su peso. Su historia. Mi historia. Lo llevé de vuelta a casa. Lo coloqué sobre la mesa. Y entendí algo que me tomó meses comprender. Lo que se rompe no siempre hace ruido. A veces se rompe en silencio. Y también en silencio empieza a sanar. Yo sobreviví. Yo me elegí. Yo volví a mí. Y aunque ese amor se haya convertido en escombros, en mí quedó algo intacto. La certeza de que nunca más voy a perderme para sostener a alguien que decidió soltarse.